Esta es la tercera lección y estamos en Apocalipsis 1:7. Estuvimos hablando de lo que vemos aquí cuando dice "He aquí que viene con las nubes", y les dije muy en serio que a mí no me gusta hablar de estas cosas porque cuando les digo lo que pienso que son estas nubes, entonces todo el mundo quiere hablar de nubes y no quiere estudiar el libro del Apocalipsis. Es importante saber de qué se trata, pero el diablo quisiera desviarnos de las verdaderas prioridades. Y cuando nos rebajamos a hablar de ovnis, de esto que dijo fulano, que sutano, que no sé qué, entonces estamos saliendo del camino de lo que el Señor nos tiene. Ahora, mucho más vamos a decir en cuanto a las nubes en los otros capítulos del Apocalipsis. Probablemente será hasta Monterrey en la segunda sección que vamos a hablar con más detalles en cuanto a estas nubes. Yo les he dado tan solo unos pensamientos muy básicos en cuanto a las nubes, pero la Biblia tiene mucho más que decir en cuanto a las nubes. Y de hecho yo creo que con un poco más estudio podemos precisar qué son y por qué. Y lo pensamos hacer después. Pero por el momento tan solo quiero hacerles pensar y reflexionar, meditar un poco sobre estas nubes, para que no estén pensando como siempre nos han dicho. Otra cosa que se dice es que todo ojo le verá. Hace 100 años, algunos eruditos modernistas se burlaban de la Biblia, diciendo que obviamente es lenguaje simbólico, porque lo que dice es imposible. Es imposible que todo ojo vea al Señor Jesucristo en su regreso. Ahora no se burlan, porque es posible ver una cosa que está sucediendo en el otro lado del mundo en el mismo instante. Dentro de pocos meses, la mayoría de la población mundial verá la Copa Mundial en el mismo instante de los sucesos. Casi todo el mundo se para ver la Copa Mundial. Cuanto más la venida del Señor. La ciudad en el mundo que más porcentaje de parabólicas tiene es Monterrey, aquí en México. Es algo que se ve por todo el mundo. Y de nuevo, hermanos, tenemos esta imagen romántica, que de repente al venir el Señor, todos nos vestimos de ropa larga como en el Antiguo Testamento, que no habrá televisor, que no habrá coches, que no habrá nada, porque de repente puros hombres del Antiguo Testamento con vacas y ovejas y el Señor así con cabello largo, y esa es la idea que tenemos. Pero quiero recordarles que el Señor vendrá a este mundo, a este mundo. Y si un inconverso está viviendo en una casa con parabólica, esa parabólica no desaparece cuando venga Cristo. Su refrigeradora no desaparece. Su televisor no desaparece. El mundo sigue. Cristo viene. Pero lo que pasa es que tenemos estas ideas románticas de lo que siempre hemos pensado, de lo que siempre nos han dicho, pero muy pocos han estudiado la Biblia para ver la realidad. Cristo viene a este mundo y todo ojo lo verá, precisamente como lo dice aquí en la Biblia. Y además dice,
y los que le traspasaron. Referencia a una profecía que podemos ver en Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12, el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y todos los linajes de la tierra, su venida trasciende límites raciales y nacionales. En versículo 8 vemos la gloria de su persona. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora se apropia la misma frase que usaba el Padre anteriormente. Esta vez se aplica al Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, dice la primera y última letra del abecedario griego. Él es el sumo de todo, la última palabra, la expresión de todo lo que se puede expresar. Principio y fin. No conoce límites de tiempo, pues es eterno. El que es, que era y que ha de venir, la prueba de su deidad. Lo mismo, como dije, que dijo el Padre en el versículo 4. El Todopoderoso, que también habla de la deidad de Cristo. Lo que tenemos aquí es la traducción de una palabra pantocrator, que aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. 9 de ellas aquí en el Apocalipsis. La única vez en el Nuevo Testamento que esta palabra aparece fuera de Apocalipsis es lo que encontramos en Colosenses 1:17, cuando dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra es la misma raíz que nos da todopoderoso, porque en Él todas las cosas subsisten. Él es quien previene la desintegración de cada átomo. Él es quien previene que usted sea una masa explotante de energía nuclear. Uno puede negarlo, rechazarlo, maldecirle, tomar su nombre en vano, pero Él le da vida y le sostiene. El Todopoderoso. Ahora pasamos a otra división principal. Maravillado por su gracia. Versículo 9. Y aquí podemos ver algo fuera de este mundo, literalmente, en los versículos 9 al 20. Y a propósito, tan solo vamos a terminar con el primer capítulo esta noche. Y mañana dudo que vamos a salir de los capítulos 3 y 4. Pero sí vamos a llegar hasta el capítulo 11. Pero será necesario echar un buen fundamento para entender la carne que vamos a encontrar más adelante. En versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía:
Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y luego sigue hablando de lo que vio. Pero ahora vamos a hablar de dónde estaba Juan cronológicamente. Tenemos que recordar que Juan era ya anciano, con cuando menos unos 85 a 90 años de edad. Obviamente es el único sobreviviente de entre los 12 apóstoles en este tiempo. Sin embargo, en el versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano. Demuestra su gran humildad. Hubiera dicho bien uno de los 12. El único apóstol, Juan, gran autoridad. Y dice: vuestro hermano. Físicamente tenemos que ubicarlo también. Y aquí dice que estaba en la isla de Patmos, que se trata de una isla pequeña, rocosa y desértica, a unos 63 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Juan había pastoreado por un tiempo en esta ciudad de Éfeso, y luego fue exiliado a esta isla. Hoy en día siempre existe esta isla y la cueva de Juan, pero la ciudad de Éfeso ya no existe, ya no está. Una ciudad grande e importante. La cueva de Juan existe, la ciudad de Éfeso no. Como dije, Juan estaba en exilio en los días del emperador Domiciano. Domiciano quería callarlo y por eso lo sentenció a este exilio, aun siendo anciano Juan. De lo que podemos aprender de la historia, su existencia fue sumamente dura. Probablemente trabajaba diariamente en las minas de Patmos, porque fue quizá una de las pocas cosas que existía en esta isla. Juan hablaba de ser nuestro copartícipe en la tribulación, el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y todas estas cosas tienen una relación estrecha: la tribulación, el reino y la paciencia del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo dijo, Juan 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si vamos a entrar en el reino de Dios, será necesario pasar por muchas tribulaciones. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán tribulación, van a sufrir, es decir. Así que el reino y el sufrimiento algo tienen que ver. ¿Y qué tiene que ver con la paciencia? Santiago, primer capítulo, versículos 2 y 3. ¿Cómo es que vamos a aprender la paciencia? Por las pruebas, por la tribulación. Y es por eso que aquí en el primer capítulo del Apocalipsis, el primer capítulo, Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, que todas estas cosas tienen que ver. Hay una relación estrecha entre estas cosas. Estaba en la isla de Juan por causa de la palabra de Dios
y el testimonio de Jesucristo. Ya hemos visto que el exilio de Juan fue resultado de su continuación en la predicación de la palabra de Dios. Rehusaba callarse. Entonces Domiciano pensaba callarlo forzadamente por enviarlo a la isla de Patmos. Y aprendimos anteriormente que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, según Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10. Y así Juan se unió a una gran compañía de profetas. Cualquiera que ha sido usado grandemente por el Señor ha sufrido. Moisés escribió el Pentateuco estando en el desierto bajo condiciones, digamos, no ideales. David escribió muchos de sus salmos desde las cuevas en donde se había escondido huyendo de Saúl. Isaías nos dio su profecía viviendo unos días de mucha persecución y por fin murió como mártir. Ezequiel, igual a Juan, escribió desde su exilio. Jeremías también sufrió muchísimo por ser el portavoz de Dios. El hombre que quiere ser usado por Dios tendrá que sufrir. Tendrá que sufrir. Hoy en día el joven quiere salir del instituto bíblico con salario garantizado, con todas sus comodidades para que pueda servir al Señor, y es precisamente por eso que no puede servir al Señor. Si alguien quiere ser usado por Dios de alguna forma, y no quiero decir que la única forma de sufrir es físicamente, porque no es así, pero si alguien quiere ser usado por Dios, tendrá que sufrir. Dirán algunos, qué fantástico recibir esta profecía, ¿qué cosa sería ser Juan? Adelante. Si uno quiere ser usado por el Señor, tendrá que sufrir. No es una opción, no es una probabilidad, es algo cierto. Y hermanos, quiero decirles que no hay fin en esta vida. Unos dicen, bueno, ya sufrí y ahora gracias al Señor puedo seguir con el ministerio. No, lo siento mucho. Entre más andamos en el Señor, más vamos a sufrir. A veces el tipo, la clase de sufrimiento cambia. A veces es un sufrimiento material o físico. A veces es un sufrimiento emocional, espiritual. ¿Y quién puede decir cuál es peor? Pero si uno quiere ser usado por el Señor, tendrá que sufrir. Ahora, hemos hablado de la ubicación en cuanto al tiempo, la ubicación en cuanto a geografía. Ahora vamos a fijar la ubicación espiritual de Juan. Espiritualmente, ¿dónde está? Versículo 10. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu. Literalmente llegué a ser en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. No se trata de lo que llamamos nosotros la llenura del Espíritu. Es un caso de ser traspuesto al futuro en el Espíritu. Tenemos una condición parecida en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que vamos a estudiar después, mañana, quizá o pasado. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, es traspuesto al cielo en su espíritu, espiritualmente.
espiritualmente es traspuesto en el día del Señor. Esto sucedió un día domingo entonces. No, hermanos, no hay ningún lugar en la Biblia donde el domingo se llama el día del Señor. Eso es una costumbre de siglos después. Hoy en día hablamos del día domingo como el día del Señor, pero no es así en la Biblia. No hay ni una vez cuando el domingo se llama el día del Señor. Siempre en la Biblia, el día del Señor se refiere a una cadena de eventos que comienza con la tribulación y dura hasta el final del milenio. Comienza de noche, como prediqué anoche aquí en esta iglesia, y nos conduce hasta el amanecer y el establecimiento del reino del Señor. El día del Señor siempre en la Biblia se refiere a un día, a un futuro. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En otras palabras, espiritualmente, el Señor me ha traspuesto al día del Señor para ver estas cosas. Lo que les voy a decir, estoy en el futuro. En otras palabras, tantas veces que aparece en la Biblia, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No está hablando del domingo, está hablando de la venida del Señor. La misma frase se encuentra en Segunda Tesalonicenses 2, versículos 1 al 2. Lo mismo en Segunda de Corintios 1, 14. Y Juan dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el Antiguo Testamento, la trompeta anunciaba los movimientos del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se dice que la trompeta jugará un papel importante en anunciar el tiempo de la segunda venida de Cristo y también el arrebatamiento de la iglesia. Unos ejemplos, Mateo 24, 31. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, hablando de la venida del Señor. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No hablando de los escogidos en Cristo, que somos la iglesia, sino de los escogidos, el pueblo de Dios en el contexto de la tribulación acá. También dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. 1 de Corintios capítulo 15, el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esta ocasión, no hablando de la segunda venida, sino hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y esta voz como de trompeta nos indica que estamos tratando de los últimos días del tiempo del fin.
Así que esta trompeta nos es señal de que estamos para entrar en un estudio de las cosas por venir. Ahora, versículo 11, primer capítulo del Apocalipsis, el versículo 11. Y ahora el Señor a Juan le hace una oferta que no pudo rechazar. Dice aquí que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, aquí, por supuesto, tenemos la identidad de esta gran voz como de trompeta. Es el mismo Señor Jesucristo, porque dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, hermanos, he aquí un principio. La Biblia siempre se define a sí misma. No tenemos que adivinar, no tenemos que confiar en la opinión de otras personas, porque la Biblia se define a sí misma. Y si queremos saber quién es el alfa y la omega, el primero y el último, tan solo tenemos que ver el versículo 8, cuando es claro que es el Señor Jesucristo. Así que esta es la enseñanza que tenemos acá. Y dice aquí, en todo esto, escribe en un libro lo que ves. Ahora, fíjense muy bien, escribe en un libro lo que ves. 7 veces en el primer capítulo, 7 veces, no 8 ni 6, 7 veces en el primer capítulo se menciona el hecho que Juan vio estas cosas. Versículo primero: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi. Versículo 17 del mismo capítulo, cuando le vi. Versículo 19, escribe las cosas que has visto. Versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto. Luego dice, los 7 candeleros que has visto. De nuevo, no se trata de sueños ni visiones. Se trata de cosas que Juan las vio. Las vio con sus ojos. El Señor lo ha traspuesto al futuro para ver las mismas cosas que el mundo pronto verá. Dice, escribir estas cosas a las 7 iglesias que están en Asia. Ya hemos dicho que estas 7 iglesias históricas del día de Juan se ubicaban en Asia Menor, o mejor dicho, Turquía. Y también vamos a ver en otro estudio que estas iglesias representan algunas lecciones que el Señor quiere enseñarnos a todos nosotros. En primer lugar, vamos a ver que estas 7 iglesias van a representar 7 divisiones de la historia de la iglesia en esta dispensación. Es decir, forman así una profecía. Además de ser 7 iglesias literales, no vamos a olvidar el hecho de que son 7 iglesias literales, históricas. También para aplicar estas enseñanzas de una forma devocional,
representan las 7 clases de iglesias que existen en el mundo en cualquier época. En el día de hoy se puede decir que son 7 clases de iglesias. A ver, ¿cuál clase de iglesia es la tuya? Nos hablan también de las 7 estrategias de Satanás en atacar a las iglesias. Satanás tiene 7 estrategias para atacar cualquier iglesia. Hay mucho que podemos aprender de estas 7 iglesias, y por eso vamos a pasar tanto tiempo hablando de estas 7 iglesias. Es esencial. Juan queda maravillado por la gloria del que habla con él, del Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que vio, comenzando en el versículo 12. Juan nos describe lo que vio. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su identidad, dice Juan, uno semejante al Hijo del Hombre, en versículo 13. Juan había conocido a Cristo solo vestido de su humanidad. Ahora aparece glorificado. En 2 de Corintios 5, versículo 16, 2 de Corintios 5, 16, Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Juan había conocido a Cristo según la carne, ahora está viendo otra cosa. Es maravillado Juan por la gloria del Señor Jesucristo. Y cuando dice uno semejante al Hijo del Hombre, noten por favor mayúscula, Hijo del Hombre. De recién convertido, esta frase me confundía mucho, porque yo decía, según mi razonamiento de bebé cristiano, yo decía, bueno, si Cristo es Dios en la carne, yo puedo entender su título Hijo de Dios, pero ¿para qué hablar de ser el Hijo del Hombre? Porque para mí implicaba que era menos que Dios. Pero no entendía yo el Antiguo Testamento y los escritos de los judíos, porque en Daniel capítulo 7, este título, Hijo del Hombre, es un título mesiánico, reconocido así por todos los judíos desde Daniel en adelante. Y por lo tanto, en el libro de Juan, cuando Cristo dice ser el Hijo del Hombre, los líderes de los judíos tratan de matarlo, porque entendían que Cristo decía claramente ser divino y el Mesías. Hasta el día de hoy hay teólogos que no entienden eso y dicen, a saber por qué los judíos querían matarlo.
No es tan difícil. Decía ser Dios. Según la profecía de Daniel, decía ser el cumplimiento de esa profecía. De Daniel capítulo 7. Y otra vez vemos el tema principal del libro. El libro del Apocalipsis no es simplemente para predecir el futuro. No es para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, hermanos, es para revelar el Cristo glorificado. Y muy posiblemente tú viniste a esta conferencia queriendo aprender cosas de la profecía bíblica, el libro de Apocalipsis, mucha emoción. Y es cierto, vamos a aprender mucho en cuanto a lo por venir. Y es emocionante. Pero si uno no entiende que el punto principal de lo que estamos estudiando es para ver mejor quién es Cristo Jesús, entonces no vale la pena. Hay otras cosas que podríamos estudiar. Pero tenemos que entender, hermanos, que la meta es salir de aquí el jueves en la noche con un corazón impactado por la identidad de Cristo Jesús. Y si no es así, yo he fracasado como maestro, como ministro, o tú has fracasado como oyente, o ambas cosas. Pero la meta es salir de este lugar atónitos por quién es Cristo Jesús. Esta es la meta y es el tema del libro. Ya no es el siervo sufrido, ya no es el manso Cristo, ya aparece como el león de la tribu de Judá. Y es el único cuadro completo que tenemos del Cristo glorificado en la Biblia. Y aquí la deidad de Cristo es afirmada una vez más. Todas las figuras presentadas en la persona de Cristo aquí en estos versículos aparecen en el Antiguo Testamento refiriéndose al Padre Jehová. Algunos dicen, mucho simbolismo, no puedo entender. No, cualquiera que lee la Biblia, toda la Biblia, puede entender esta porción del Apocalipsis con tan solo la Biblia. Sin ningún comentario, sin ninguna Biblia de referencia, sin ningún cassette, sin ningún comentario, cualquiera puede entender el significado de cada una de estas cosas con tan solo su Biblia, y si quiere hacerlo más rápido, con una concordancia. Pero cada una de estas cosas mencionadas aquí aparece en el Antiguo Testamento refiriéndose a Jehová. ¿Quién es Cristo? Jehová. ¿Quién es Jehová? Cristo. ¿Quién es el Padre? Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Padre. Cristo es Dios. Y a propósito, estoy viendo más y más y más y más, por la influencia de las sectas falsas, los testigos de Jehová, los mormones, etc., que en nuestras iglesias bautistas independientes hay muchas personas que no creen que Cristo es Dios, aunque se consideran ser buenos cristianos. Hace no mucho me tocó discipular una pareja que había llegado a nuestra iglesia, una pareja cristiana, buena gente, muy buena gente, en serio. Vivían en una casa grande, profesionales los dos, y yo llegaba a su casa para discipular a estos dos hermanos. Llegaba después de un estudio bíblico cada jueves por la mañana a las 8, yo estaba en la casa de ellos para enseñarles las lecciones del discipulado, y el señor de la casa estaba muy animado para crecer en el Señor Jesucristo. Había recibido a Cristo como su Salvador y de veras quería crecer mucho. Su señora tenía mucho más tiempo de ser cristiana. Había sido líder en otra iglesia durante muchos años,
había sido maestra en la escuela dominical, buena persona, muy simpática y toda la cosa. Y decía ser buena cristiana y todo el mundo así la consideraba. Y llegamos a la lección que es como la tercera y la cuarta lección, donde estamos hablando de la deidad de Cristo. Y ella me dice, pues yo nunca he creído eso. ¿Qué digo? ¿Qué dijo? No, es que Cristo es el Hijo de Dios. No es Dios, es el Hijo de Dios. Y entonces comienzo a explicarle el significado de este título. Y entre más explicaba, más firme la posición de ella. No, Cristo es el Hijo de Dios. Buen profeta, buen maestro, nuestro Salvador, murió por mí en la cruz. Resucitó. Pero no es Dios, es el Hijo de Dios. Y para no alargar la historia, le enseñé en la Biblia, la enseñanza de la Biblia, y tuve que decirle, señora, lo siento mucho, pero yo tengo que decirle que según esta Biblia, usted no es creyente, no es cristiana, no va al cielo, si no acepta que Cristo es lo que dijo ser, Dios encarnado. Y hasta ahí llegamos en el discipulado. Y nunca, hasta el día de hoy, ha aceptado a Cristo esta señora. Pero durante más de 15 años enseñaba la escuela dominical en una iglesia fundamental. Por eso vale la pena de vez en cuando saber lo que la gente cree. Por eso el discipulado juega un papel tan importante en nuestra iglesia, porque es un filtro para saber quiénes son los buenos cristianos que nos vienen de otras iglesias. ¿Cómo es el diablo? ¿Cómo se infiltra en nuestras iglesias? Cristo es Dios. Y por comparar la Escritura con la Escritura, es fácil identificar todo esto, según el método que encontramos a propósito en 1 Corintios 2:13, para ustedes que han recibido el curso de cómo estudiar la Biblia. Me volví para ver la voz, dice Juan, es decir, para ver quién me hablaba. Y Juan tiene su primera vista de la gloria de Dios. Ahora, es cierto que Juan y Jacobo y Pedro estaban con el Señor en el monte de la transfiguración cuando vieron una representación de Cristo como será en su gloria. Y fue algo asombroso para los tres, tanto que Pedro quería hacer unos tabernáculos ahí para conmemorar este evento tan especial, poner su ídolo, ¿verdad?, su imagen, y hacer sus peregrinajes al monte. Y fue entonces que todo esto se les quitó. Pero me imagino que lo que vieron aquel día fue nada más la sombra de lo que Juan ve ahora. Es anciano, más de 90 años tiene probablemente, y tiene muchos años de andar con Cristo Jesús. Y de repente se encuentra en el futuro, en el día del Señor, y oye una voz como de trompeta, como estruendo de muchas aguas. Tan solo oye la voz y da la vuelta y ve lo que describe. Imagínate. Ahora, si Juan, uno de los 12, con décadas de andar con Cristo,
tuvo esta reacción, como la reacción de Isaías o de otros. ¿Cómo será cuando nosotros, por primera vez, vemos cara a cara a nuestro Señor? Muchos dicen, la primera cosa que voy a hacer cuando veo a Cristo, le voy a preguntar. Lo dudo. No, hermano. No, yo hice esto, Job, pobrecito, tanto que sufrió. ¿Y cuántas veces dijo, si fuera posible hablar con él? Tan solo quiero preguntarle, tan solo quiero decirle, Señor, ¿por qué? Y por fin, cuando Dios le habla, Dios le dice, ¿tienes algo que decir? ¿Cómo será en aquel momento de entrar en la presencia del Señor Jesús? Vamos a notar su posición porque en el versículo 13 dice, y en medio, dice, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, en versículo 20, porque algunos dicen, ¿y estos candeleros de oro qué serán? Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Cuáles? Estas iglesias de Asia. ¿Y dónde está Cristo? En medio. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy, allí estaré. Y ahí está. ¿Dónde está Cristo? En medio de sus iglesias. ¿Y dónde está Cristo actualmente? En medio de sus iglesias. Según su promesa, nos recuerda del candelero de oro usado en el templo o el tabernáculo, que era, además de ser tipo del Espíritu Santo, a veces aparece como tipo de Cristo, a veces como tipo de la Biblia. Es de oro, simbólico de la deidad, y tenía el propósito de iluminar los objetos santos del templo, como Cristo es la luz del mundo. Y como el Espíritu Santo en esta dispensación nos ilumina. Y como recibimos luz de la Biblia según Salmo 119, versículo 105, que es lámpara, que es luz, la palabra del Señor. Así que ese candelero es muy importante para representar todas estas cosas. Y ahora el candelero representa las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros, como vimos anoche en Filipenses 2:15, somos luminares en este tiempo de oscuridad y noche. Así que Cristo es la luz. Nosotros somos luminares porque reflejamos su luz. El Espíritu Santo nos ilumina para entender las cosas del templo. Y la Biblia es luz y lámpara para que podamos andar bien. Así que el candelero es muy importante en su significado bíblico. Su ropa, ¿cómo es? Pues vamos a ver. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es la vestidura de uno de gran poder y autoridad, semejante al vestido del sumo sacerdote
en el Antiguo Testamento, y con mucha razón. Él es nuestro sumo sacerdote. Su cinto de oro también habla de su alta dignidad. Es la posesión de una persona de gran importancia. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Habla de su edad, su existencia eterna, y también de su pureza, como el anciano de días que aparece en Daniel 7:9, que también tiene la misma apariencia. Sus ojos como llama de fuego, simbólicos de su justicia, ojos compenetrantes como los rayos X, para penetrar la profundidad de nuestros corazones. Así que es algo tremendo lo que estamos viendo aquí. Sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en la Biblia simboliza el juicio de Dios y nos recuerda el altar de bronce relacionado con el templo. Ahí se realizaba el juicio. Y Cristo está de pie sobre las iglesias a causa del juicio cumplido en la cruz. Consumado es, dijo. Él llevó nuestro juicio y está parado sobre este juicio. Es la base de su victoria. Su voz como estruendo de muchas aguas. Juan no encuentra palabras mejores para expresar la magnificencia de su voz. ¿Cómo vamos a describir la voz de Dios? Y también el Señor tiene cosas aquí que le acompañaban. Las 7 estrellas y la espada de 2 filos. Pero antes de entrar en estas cosas que le acompañaban, vamos a tomar un descanso más de 5 minutos.